Con lo cual, eso, así el derecho a la protección de datos de carácter personal prevalecería siempre ante el principio de transparencia. La opacidad, proteger el escudo pones de la normativa de protección de datos para no poder ser transparente. Y sucede más, y sucede en la actualidad muchas veces, ¿no? Por ejemplo, además, estando en la Facultad de Periodismo, pues hace poco, el año pasado, salió la sentencia de la cadena SER, que había publicado un listado de un ayuntamiento, por supuesto, que se añadió que eso eran temas de datos de carácter personal, que hasta ahí no podían acceder, que era un medio de comunicación social, es decir, son cosas que están sucediendo día a día y que los tribunales ahora también están aprendiendo qué es eso de la transparencia, qué es eso del acceso a la información, si un medio de comunicación, bueno, caso más grave, si una página web es un medio de comunicación social, si tiene la misma protección esa página web que lo que se está diciendo por la televisión o por la radio. Sí, estamos en un momento de cambio que también los juristas vamos a tener que estar muy atentos o por lo menos dar nuestra opinión en todos estos aspectos, ¿no? En cuanto al derecho, pues sí que se han dado pasos tímidos hacia la consideración como un derecho fundamental y hay una declaración conjunta de la ONU, de la OECD, de la OEA, donde establece que el derecho de acceso a la información y poder de las autoridades públicas es un derecho humano fundamental que debería aplicarse a nivel nacional a través de la legislación global. Es decir, ya se están dando cuenta las propias entidades supranacionales que esto no es un principio rector, sino que es, en una sociedad democrática que se precie, tendría que ser un derecho fundamental de las personas, ¿no? Además, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea nos dice que todos los ciudadanos de la Unión Europea tenemos derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, por lo cual también dentro de la Unión Europea se están dando pasos hacia este acceso a la información. Esta carta va a ser reformada y se nos está comunicando que va a intentar ir más allá, ¿no? Que no se quede solo en el Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, sino que intente ir a mucha más información de las entidades, de entidades gubernamentales, de empresas públicas, porque claro, al final la administración es tal maraña de administración, de organizaciones, de empresas públicas, que en muchos casos no sabemos a quién nos tenemos que dirigir y en muchos casos el verdadero cuello de botella de la información no se encuentra en la administración, sino se encuentra en sus entes aledaños, ¿no? Así que bueno, hay unos pasos tímidos hacia la consideración, pero esperemos que en pocos años realmente esté configurado ese derecho fundamental al acceso a la información pública y a la transparencia. En cuanto a la normativa de acceso a la información pública, pues sí que teníamos tres grandes grupos normativos, sobre todo las leyes de patrimonio histórico y de archivos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la JPAC del 92, como he comentado anteriormente, luego modificada en el año 99, y la Ley de Reutilización de la Información del Sector Público. Para poder acceder a la información pública, pues tenemos que tener en cuenta, y dependiendo del tipo de documento, pues este tipo de normativa, ¿no? Por supuesto, luego hay que tener en cuenta lo que también se ha comentado sobre el tema de la protección de datos de carácter personal, la propiedad intelectual, es decir, dentro de un propio documento, además de estas leyes que hay que tener en cuenta, pues se generan grandes dudas y ya también se ha apuntado aquí, ¿no? Es decir, cuando cualquier tipo de organización, bibliotecas, archivos quieren, por ejemplo, publicar una foto en internet, además de lo que le puedo decir las leyes de patrimonio histórico, pues también hay que tener en cuenta que dentro de una fotografía hay derechos de propiedad intelectual, con lo cual tienen que ver si ellos tienen los derechos para poder publicar o no pueden publicar esa foto. A su vez hay que ver la propia fotografía, si hay datos de carácter personal. La imagen es un dato de carácter personal, por lo cual nuestra propia cara en una fotografía ya es un dato de carácter personal, y luego encima también los derechos de imagen de la propia fotografía, es decir, si encima la persona sale en una posición, pues digamos, que puede dañar su propia imagen, su propia intimidad, ¿no? O sea, que cuando se intenta empujar a las propias instituciones para que liberen el contenido, que ojo, que está bien y que yo creo que hay que hacerlo, ponerlo para el libre acceso, para que lo compartamos, para que podamos hacer con ellos como quieran. Además de esta normativa, pues vemos que otras cortapisas se están encontrando, empezando por el tema de la propiedad intelectual, la protección de datos y las leyes que ahora se hacen, ¿no? En cuanto a las leyes de patrimonio histórico y de archivos, pues como también bien se ha comentado, su objetivo es principalmente mantener el patrimonio en un adecuado estado de conservación y explotación, con lo cual están
pensando más en la conservación de la misma que en el acceso a la misma. Y la ley en este caso la ley de patrimonio histórico español del año 85, pues que ejerce de ley marco, y luego pues existen diferentes múltiples normas adicionales, pero bueno, hay una ley marco que es la ley del patrimonio histórico. Como bien también se ha comentado, pues se circunscribe el acceso a los documentos de cualquier época, siendo el criterio diferenciador el carácter público del documento. Los documentos con una antigüedad superior a los 50 años, los documentos con una antigüedad superior a los 100 años generados, conservados o reunidos por una persona física o una entidad jurídica, y documentos que sean declarados por la administración competente si lo estima conveniente. ¿Y cómo se puede acceder a esta información, ¿no? O por lo menos, ¿cómo se realizará ese acceso? Supuestamente que siempre será de libre consulta, pero luego siempre se establecen las limitaciones. A no ser que afecten a materias clasificadas, en su caso pues, se podrá solicitar autorización para tener acceso a documentos excluidos. Y otra de las pegas que ya he comentado también anteriormente, los documentos que contengan datos de carácter personal, bueno, carácter policial, procesal, clínico o cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte, si su fecha es conocida, o en otro caso de 50 años a partir de la fecha de los documentos. Con lo cual, al final, entiendo muchísimas veces las dudas que tienen bibliotecas, archivos, para dar el acceso, para poder publicar esas fotografías, por ejemplo, porque ni siquiera se sabe, quizá se pueda saber el año del documento, o luego primero detectar quién es la persona en su caso que está en la imagen, porque eso también es otra cosa, si es una persona joven en su época, detectar quién es la persona que está en esa imagen, si ha fallecido y cuándo falleció. Es una labor ímproba para poder acceder a ese tipo de información, ¿no? Pero bueno, es lo que viene establecido en las leyes de patrimonio. Luego están las leyes de archivos, pues que hay no hay una ley marco, pero hay una gran dispersión normativa, y habiendo diferentes normativas de archivos y leyes autonómicas. Y la ley de procedimiento administrativo común, es decir, que para acceder a cualquier tipo de, lo que nos dice la normativa del procedimiento administrativo es que para acceder a un expediente administrativo solo puede acceder quien es titular, o sea, realmente quien tiene un derecho sobre ese propio expediente. Así que cualquier persona no puede acceder a un expediente administrativo a no ser que tenga un interés legítimo, pero en estos casos también es muchas veces escudo de la propia administración decir, bueno, si tú no eres dentro del expediente, a ti no te interesa, y como mucho digan usted que qué interés legítimo tiene usted para ver ese expediente. Y normalmente pues al final lo que se hacen es denegar esas peticiones de acceso a ciertos expedientes o a gran cantidad de expedientes porque la propia normativa del procedimiento administrativo común dice que solo se pueden acceder a esa información, o que solo puede acceder a esos expedientes quien es el interesado o quien tiene un interés legítimo y directo hacia el expediente. Y a mí, una de las leyes que yo creo que, de las que creo que más jugo se le puede sacar hasta que tengamos la ley de transparencia, si es que en alguna la tenemos, es la ya comentada también, la ley de reutilización de la información del sector público. Realmente no es una ley pensada en la transparencia, es una ley pensada en la reutilización de la información que ya tiene la administración. Y creo que con un ejemplo que siempre pongo lo vais a entender mejor. Es decir, la administración genera muchísima información que para las empresas, para nosotros las empresas, puede tener muchísimo valor en el mercado, pero que no es accesible. Y la administración, como digamos, no es su labor, o no ha sido su labor, pues el desarrollar el mercado en ese aspecto, o no le ha visto el valor que le han podido dar, que le pueden dar las empresas, no lo ha puesto a disposición. Pues ahora hay una normativa que viene de una directiva europea que obliga, no obliga, pero bueno, permite a la administración poner a disposición de las personas, de las empresas, este tipo de información. Por ejemplo, un caso muy tonto que hubo y que es el que refleja muy bien a qué es lo que estamos hablando, es unos chicos, hoy en día empresarios, por supuesto, de familia de camioneros, se dieron cuenta que haciendo una aplicación
con información de dónde estaban las gasolineras, a qué kilómetros y qué precio tenían, podía ser muy interesante para los camioneros, para los taxistas o para cualquier persona que viajara. Y dijeron, bueno, ¿y esta información dónde está? Pues esta información la tienen los ministerios, y en este caso lo tenía el Ministerio de Industria, pero la tenía de una forma desperdigada por sus portales, en muchos casos muy mal gestionada y muy mal informada. Pues esto lo que hicieron es coger toda esa información y crear una aplicación. Hoy en día esa aplicación en el mercado tiene mucho valor. Pues ¿por qué? Pues porque se puede vender, porque los camioneros pueden acceder a ese tipo de información. Y se dio la vuelta y dijeron, pues quizá hay mucha información que la administración no la va a poner, no sabe ponerlo en valor, que puede ser muy interesante para la propia ciudadanía. Con lo cual, pues se han sacado normativas de reutilización, donde por lo menos permite a la administración que se ponga a disposición esa información. También gracias a esto muchas veces se le ha dado la visión de transparencia, es decir, bueno, pues si se le compele, más bien se le empieza a obligar, porque por ahora la normativa no obliga, pero las próximas revisiones de las directivas y normativas son tendentes a que obligue a sacarla para que se reutilice. Bueno, podemos solicitar información que tiene la propia administración, pues para ver si realmente están haciendo lo que se nos dice que se están haciendo, ¿no? O sea, se está utilizando la pata de la reutilización de la información para poder acceder a través de ella hacia una verdadera transparencia. Pero sí que va pensada más en eso mismo, en sacar un valor de negocio a mucha información que está en manos de la administración pública. Claro, los que venimos del sector jurídico esto lo hemos visto siempre, es decir, nosotros vivimos de las sentencias. Las sentencias son un bien público que no tiene derechos de propiedad intelectual, que es generada por el propio Estado, en este caso por el Poder Judicial, que tiene muchísimo valor para las editoriales jurídicas. De hecho, ahora hay un gran debate entre las editoriales jurídicas y el Poder Judicial por la liberalización de esas sentencias. ¿Por qué? Pues porque las editoriales dan un valor añadido, quieren acceder a esa información para sacar negocio y que nosotros los abogados compremos sus bases de datos, ¿no? Pues hacia eso están teniendo este tipo de normativa. Y por supuesto pues siempre se le da un enfoque económico del tractor económico que pueden generar este tipo de normativa. Bueno, en los principios de la reutilización es una obligatoriedad a la administración.